Hoy en día yo diría que la consulta del 80% es trastorno de ansiedad y depresión. Es que la ansiedad pareciera normal y que yo soy así, cuando realmente es un trastorno, un diagnóstico clínico importante. Sin embargo, llega un momento que nos sobrepasa. Entonces emocionalmente perdemos el control, entonces estamos irritables, estamos de mal humor, estamos agresivos. Porque tú le preguntas a un paciente, ¿desde cuándo no se divierte usted? No se divierte. Ser amable te produce oxitocina, porque la oxitocina es la hormona de la confianza, de la empatía, el mejor antídoto contra el cortisol, contra la inflamación, es la hormona del estrés. Sentarse a hablar, desayuno, sentarse a conversar, sentarse a verse, eso se ha perdido. El ataque de pánico es una crisis de pánico que me creo que me voy a morir y perder el control, eso es lo primero que pasa. Entonces los trastornos de ansiedad se pueden complicar y los ataques de pánico también se pueden complicar. Terminan incluso realmente haciendo algún daño orgánico. Acuérdense que la realidad no es la realidad, sino como uno la ve y la interpreta. Vivimos en una sociedad absolutamente hostil, no hay empatía, no hay compasión. Si yo cambio, todo cambia. Par de Docs, estamos felices como siempre de poder llegar ante ustedes en este espacio que disfrutamos tanto. Hoy hay una frase con la que quisiera comenzar y es esa que dice: de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Y hoy tenemos a alguien que nos puede hablar de esas tres cosas, porque le gusta la música, debe tener su corazoncito poeta, y como es psiquiatra, pues nos puede tratar en la otra esfera de lo que acabo de decir. Le voy a dejar a Adriana para que presente a nuestro súper invitado de hoy. El invitado de hoy es de ese tipo de personas que uno conoce por el nickname o por el sobrenombre, por el apodo, y también, por supuesto, por sus supernombres, el doctor Rodolfo Pereira, alias Tróbilo, nada más y nada menos. Bienvenidísimo, doctor. Un médico psiquiatra espectacular, súper versátil, como dice Conchi, hace maratón, es locutor, tuvo por muchísimo tiempo programas de radio, DJ en sus años mozos, todavía es DJ Tróbilo, Sí. Todavía es DJ Tróbilo, y por supuesto un súper querido psiquiatra de mi querida Clínica de Méndez. Bienvenido, nos encanta tenerte aquí. Bueno, en primer lugar me siento absolutamente honrado de estar entre par de doc y par de dos. Siempre es bueno estar entre dos mujeres tan hermosas y tan queridas. Y bueno, pregunten, yo estoy asustado. Asustadas estamos nosotros, doctor. Bueno, hablando de susto, esa es una de las preguntas que nosotros queremos tocar hoy. Que nos hables de la ansiedad y los ataques de pánico. O sea, podemos hablar de trastorno de ansiedad, ataques de pánico. Cuéntanos un poquito por qué eso está cada vez más en boga, por qué ha aumentado tanto, o si está subdiagnosticado, ha pasado algo por lo cual se ha diagnosticado más ahora o se produce más ahora. Cuéntanos un poquito. No, sin lugar a duda, el estilo de vida que llevamos ha llevado a que se aumenten los llamados trastornos de ansiedad. Hoy en día yo diría que la consulta del 80% es trastorno de ansiedad y depresión. Y mucho más después de la pandemia. La pandemia aumentaron todos los casos de consulta de trastorno de ansiedad. Y no solamente en nuestra especialidad, también en especialidades como cardiología. Quizás la primera consulta que hacen los trastornos de ansiedad es un cardiólogo. Entonces primero van al cardiólogo y luego vienen al psiquiatra. Claro, porque sienten palpitaciones, Claro, taquicardia, que son los síntomas sensación de iniciales. ahogo. Claro, son los síntomas iniciales. Pero hay que decir algo, la ansiedad como tal es una emoción que puede ser normal y que uno tiene que tener ansiedad porque la ansiedad nos ayuda a nosotros a ser prevenidos, a anticiparnos ante el evento de un posible peligro real o imaginario, pero la ansiedad está ahí. Lo que diferencia la ansiedad del trastorno de ansiedad es que el trastorno de ansiedad persiste en el tiempo, perdura en el tiempo y va acompañado de una serie de síntomas que se van manifestando, entre ellos preocupación permanente, recurrente acerca de algo, sensación de miedo, de temor, de inseguridad,
la incertidumbre, comienzan los síntomas físicos, palpitaciones, ahogo, dificultad respiratoria, sensación de que me voy a morir, sensación que voy a perder el control, permanente preocupación y temor a algo que me está pasando, ideas fatalistas, negativistas, ideas que llegan a ser catastróficas, pérdida del control, ese sobrepensamiento, ese pensamiento del taconeo incesante de que algo malo va a pasar, la sensación inminente de que algo me está pasando que no controlo, y eso es un trastorno de ansiedad como tal que se va manifestando de esa forma. Claro, cuando llegan a la consulta, doctor, por lo general llegan cuando están iniciando este proceso, llegan al final, hacemos negación, o es fácil, ¿no? Me imagino que no es fácil identificar o sencillamente decir tengo un problema, voy a buscar ayuda. O sea, estos trastornos de ansiedad, ¿qué llega más frecuente a la consulta? ¿En qué etapa, antes de llegar a estos ataques de pánico, en qué etapa suele llegar la gente? Casi siempre en crisis. Nadie va a un psiquiatra a decir a ver cómo estoy, así como pueden ir a un ginecólogo o a alguien a verse, a chequearse, o a un pediatra a ver cómo van. Siempre van en crisis. Y el problema del trastorno de ansiedad es que no es reconocido por los propios pacientes, y muchas veces están sufriendo. Negación. Entonces hay negación, y hay también la resistencia a acudir al médico psiquiatra. Entonces hay muchos prejuicios para eso. Entonces hay pacientes que sufren toda la vida un trastorno de ansiedad, porque también se ha como normalizado lo que hablaba al principio, que la ansiedad pareciera normal y que yo soy así, yo tengo ansiedad y que forma parte de mi personalidad, cuando realmente es un trastorno, un diagnóstico clínico importante. Entonces lo que hay es que reconocer, y estos espacios son excelentes, porque uno informa, la mejor manera de prevenir es informar, porque mucha gente, les repito, no reconocen que tienen una ansiedad por falta de información, pero tampoco reconocen por la resistencia y el prejuicio a asistir a una consulta psiquiátrica. Tenemos mucho prejuicio, mucha resistencia, y hay que empezar a cambiar eso. Es decir, hacer entender, y aprovecho la oportunidad para que se entienda que tener un trastorno mental, tener un asunto emocional, no se trata de algo raro, que no le da sino a gente rara, y que no hay que hablarlo porque es un estigma. Todo lo contrario, hay que conversar. Y hoy en día la difusión a través de los medios, de las redes sociales, nos está permitiendo hablar de salud mental. Sí. Y eso nos está permitiendo abordar los trastornos mentales, las enfermedades mentales y las diferentes psicopatologías que nosotros anteriormente manejábamos. Claro, así como asistimos, ¿verdad?, por una taquicardia o por un dolor en un brazo, también podemos asistir porque tenemos algún ruido. Claro, pero lo que pasa es que no terminamos de reconocerlo y creemos que nosotros podemos manejar. Sin embargo, llega un momento que nos sobrepasa. Entonces emocionalmente perdemos el control, entonces estamos irritables, estamos de mal humor, estamos agresivos, nos aislamos, no nos provoca hacer nada, y son síntomas que son inequívocos, que nos están hablando de un verdadero trastorno. Pero eso ha cambiado, doctor, en el transcurso de los años, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Ha ido la visita al psiquiatra. Anteriormente era más tabú de lo que puede ser hoy día. ¿Le parece que eso ha cambiado? Sí, la gente joven. La gente joven asiste más ahora al médico psiquiatra. Y las mujeres. Hay más visibilidad de la patología psiquiátrica o de la ayuda psiquiátrica, porque es que ni siquiera tienes que estigmatizarlo o etiquetarlo como una patología, sino que debería ser una consulta incluso preventiva. Claro. O sea, si tú reconoces, por ejemplo, un detonante como un divorcio, un duelo, una mudanza, emigrar, todos son detonantes. El éxito también. El éxito. Claro, Entonces, sí. si tú reconoces el detonante, puedes decir, vengo a que me ayude con manejarlo. Denme herramientas para manejar esto que me está sucediendo. Claro que sí, y la otra cosa es que se está hablando con mayor facilidad. Por eso digo, el abordaje de la salud mental, que hoy en día todo el mundo habla de salud mental, nos está permitiendo entrar también a la psicopatología y poder decir, mira, aquí hay un trastorno. Y las enfermedades o las condiciones dentro de los diagnósticos nos permiten a nosotros prevenir, como toda enfermedad,
Comienza con una gripecita y se puede convertir en una neumonía. Exacto. Bueno, igual aquí comienza con una ansiedad recurrente, reiterativa, flotante alrededor, me molesta, no me controlo, me siento mal, empiezo a sentir síntomas. Y si él va al psiquiatra en ese momento y no en plena crisis o cuando tenga una complicación de esto, podemos ayudarlo muchísimo más, evitamos la complicación. Anteriormente la gente no decía cuando iba al psiquiatra. Nunca. Hoy en día todo el mundo tiene un psicoterapeuta. Yo voy a mi psicoterapeuta. Ahí quisiera que nos comentara cuál es la diferencia entre los psiquiatras. Hay psiquiatras que hacen psicoterapia, hay otros, no sé, háblenos un poquitito. Básicamente, por ejemplo, mi especialidad es psiquiatría clínica, Ok. que es la psiquiatría más médica dentro de las especialidades. Yo me formé con neuropsicofarmacología y últimamente, en los últimos años, con neurociencia aplicada al día a día. Cómo aplicar la neurociencia a los descubrimientos de cómo funciona nuestro cerebro aplicado clínica y terapéuticamente. Y eso se complementa con un tipo de psicoterapia. La psicoterapia que nosotros hacemos es psicoterapia cognitiva, humanista, de confrontación, y eso ayuda muchísimo al paciente a situarse en ver la realidad de una perspectiva absolutamente real y no como el paciente la está viendo. Acuérdense que la realidad no es la realidad, sino como uno la ve y la interpreta. ¿Ok? Entonces uno ayuda al paciente justamente y uno tiene un principio terapéutico que le dice al paciente: si yo cambio, todo cambia, aunque no modifiques la realidad. Cuando uno le dice al paciente, le pregunta, y bueno, ¿cómo es eso, doctor? ¿Cómo lo entiendo? Pero es que empiezan a cambiar y con el tiempo se da cuenta. Entonces, ese escenario clínico, que es la parte neurobiológica de la enfermedad, que es negar la realidad neurocientífica si no se reconoce como tal, porque hay una verdadera alteración en nuestro cerebro que se expresa clínicamente, igual que un cardiólogo. Pero oye, mira, tienes una arritmia, tienes un bloqueo, y eso me da una serie de síntomas, igual nos pasa a nosotros. Hay una alteración neuroquímica, neurobiológica, de neurotransmisores, de ciertos centros, de ciertos núcleos, que eso no se expresa clínicamente como un diagnóstico, como una condición clínica. Esa es mi parte. Está la parte de psicoterapia, que es el complemento, que yo lo hago como complemento. De hecho, yo trabajo en equipo con una psicóloga clínica, y cuando veo que yo no tengo la habilidad o la preparación para hacer eso, yo solo refiero a ella. Por ejemplo, todas las terapias de pareja se las refiero a ella, todas las terapias familiares, todos los adolescentes se los refiero a ella para que ella haga ese trabajo. Entonces hay psiquiatras que vamos a decir, hacen más psicoterapia que psiquiatría clínica. Lo nuestro es más diagnóstico de tipo psicopatológico, pero hoy en día estamos activando, por decirlo así, o implementando la palabra correcta, la estrategia farmacológica, que es innegable de inicio, y la estrategia complementaria, que son las no farmacológicas, que puede incluir la psicoterapia, pero hay un rosario de actividades, entre ellas el ejercicio, la alimentación, la actividad física, mindfulness, yoga, las relaciones sociales, la actividad social. Tú le preguntas a un neurocientífico qué es el cerebro y te dice que es un órgano social. Pues necesitamos socializar, necesitamos tener esto que estamos haciendo hoy. Conexiones espirituales, conexión con la naturaleza, juegos, retos cognitivos, todo eso, reposo, dormir bien, todo eso es parte de la salud, no del tratamiento de la psicopatología, pero sí del complemento del tratamiento para llevar al paciente a tener una salud mental al final, paz y tranquilidad. Es que el concepto ahora es mucho más holístico, más grande. El concepto de salud antes era ausencia de enfermedad. Ahora es bienestar psico, emocional, físico, Bueno, mucho más ¿Y amplio. cómo podemos nosotros ayudar a quienes están a nuestro alrededor? También entiendo que ese concepto de salud mental ha variado bastante en el tiempo, ¿no? bueno, que no sienta vergüenza por sentir ayuda y que no es lo último. Pero volviendo a la pregunta anterior, lo que pasa también que el psicoterapeuta ha subido mucha gente que con un cursito de 6 meses, un año, se convierte en psicoterapeuta. Te iba a preguntar eso, por los coaches o los psicólogos, la diferencia, por ejemplo, para el que no oye, el psicólogo en teoría no debería prescribir medicación. No. El psiquiatra sí, porque es médico El psiquiatra. médico, primero el psiquiatra, luego se hace igualito que ustedes. Hicimos 1 año rural, hicimos 2 años de residencia, concursamos con posgrado, el posgrado nuestro duró 3 años. Igual un psicólogo se prepara, y en nuestro país hay varias
vamos a decir, orientaciones del psicólogo, el psicólogo industrial, el psicólogo ocasional y el psicólogo clínico, que es el que trabaja en conjunto con nosotros. A mí me encanta trabajar con los psicólogos. A los psicólogos no les gustan mucho los médicos psiquiatras. Yo pienso que es porque pierden los pacientes, pero yo no, yo diría que es complementario a lo otro. Los coaching tienen un discurso y una narrativa excelente, pero a veces muy lejana al verdadero sentimiento. No tienen la preparación, algunos psicólogos tampoco, en diagnosticar si ese paciente está en un principio en cierre de sufrir una crisis, si es una crisis bipolar, si es una crisis disociativa psicótica, si está deprimido, si es paranoico. Es decir, todos estos diagnósticos que pudieran estar ahí como semi escondidos y que el paciente y que el coaching o el psicólogo no pueda captar. Ellos tienen un discurso excelente, una narrativa excelente, pero a veces es un discurso como si fuera un manual de construir aviones, que no llega, que es racional nada más y no integra. A mí me encantaría trabajar con los coaches. Me gustaría que un día un coach me refiriera a un paciente. Me le voy a referir a este paciente por un médico psiquiatra, porque yo creo que hay algo más. Pero tú ves lo que dicen ellos. Bueno, usted tiene que alejarse de los pensamientos, del sobrepensamiento, y tienen una serie de fórmulas espectaculares que funcionan si tú lo integras. Pero si lo ves como una receta, claro, no funciona. Y te llega un día. El trabajo en equipo es interesante en cualquier ámbito. Y la otra cosa importante, pienso que siempre es bueno buscar ayuda, independientemente del nivel con el que iniciemos. Si queremos iniciar por un coaching, pero debemos tener la habilidad para saber, necesito algo más, o la persona que está prestando la ayuda debería tener la honestidad de decir, yo llego hasta acá, vete mejor para un psicólogo o vete mejor para un psiquiatra. Entonces tal vez esas líneas no son fáciles de delimitar para uno como paciente. Y está pasando, lo que probablemente muchas especialidades no se ven de ustedes, el intrusismo. Entonces, hay psicólogos ¿cómo se llama? Recetan. O te copian la receta del médico psiquiatra. Entonces te dicen, bueno, puedes tomar esto y esto, como son de venta libre, excepto algunos, la benzodiazepina pues no lo pueden recetar. Pero es increíble como tú ves. Y esos psicoterapeutas que se forman en cursos de 1 año o 2 años, no tienen ningún sentido de la realidad clínica del paciente. El problema de nuestras emociones, nuestra mente, es mucho más complejo que un simple recetario o un simple autoayuda. Ese excesiva positivismo tóxico que hay, sí, que yo con un libro de autoayuda me puedo resolver mi problema. O sea, si te resolvió, ojalá, qué bueno, pero no. Entonces, tiene que buscar ayuda realmente porque es mucho más complejo, va mucho más allá y puede tener una condición clínica que a lo mejor el propio paciente ni lo sabe, y ahí es donde viene el gran apoyo de los familiares y los amigos. ¿Es difícil reconocer que no estoy bien? Sí, depende también. Si yo estoy deprimido casi siempre lo reconocen, porque no pueden, llegan ya en un momento en que no tienen cómo ni deseos de nada. De hecho, la depresión hoy en día se define como una enfermedad sistémica inflamatoria real, o sea, sistémica que afecta a todos los sistemas y hay síntomas orgánicos y estamos inflamados y la inflamación duele. Inflamación y la depresión emocional. Duele, sí, la emoción inflama y la depresión duele. Los que tienen depresión reconocen. La ansiedad, como les expliqué al principio, es difícil de reconocer. Muchas veces no lo reconoce porque no lo sabe, no sabe que tiene la enfermedad o porque no quiere reconocer porque yo soy macho y porque yo puedo resolverlo o porque para qué yo voy a un psiquiatra para que me diga estar ante un extraño, una serie de prejuicios. Pero hay enfermedades donde es difícil, bipolar es muy difícil, muy complejo. El paciente bipolar es muy complejo. Y ahí es donde entra un gran rol y un gran papel los familiares, la gente más allegada al paciente, en apoyarlo, en hacerlo sentir que no está solo, porque eso es lo que sucede, que no lo entiende nadie, que necesita ayuda, que no es malo buscar ayuda, que tener problemas emocionales es normal, que es como cualquier otra cosa, y que cualquier otra enfermedad, como dirán ustedes, y es necesario hacerlo. Alejandro Sanz, él está pasando por un episodio, sí, pasó por un episodio de depresión y le ha dado muchísima en las redes sociales publicidad o visualizar el problema y la gente se siente acompañada porque es como una red de apoyo. Claro, lo identificas y no te da pena. O sea, me está pasando lo que le pasó a
el mejor cantante español después de Serrano. Sí, totalmente de acuerdo con eso, por cierto. Sí, total. Total. Es generacionalmente, pues, porque Sí, nació sí. después, no estoy diciendo que es más o menos, para que no caiga encima de la comunidad, que le gusta más, cada quien con su gusto, Sí. pero definitivamente, Definitivamente. sí. Es además que creo, Serrat en algún momento dijo Algo parecido. algo parecido como Solo ya que cuando puedo ser Serrano- tranquilo Sí. porque tengo quien escriba como yo, ¿no? Algo así, Sí. pues, parafraseando algo así, dijo que Si le pasa a Alejandro Sanz, ¿cómo no me va a pasar a mí? Claro, ¿No? y eso es lo que estoy diciendo, de que ahora se está hablando más de salud mental y las redes están informando más. Lo único malo de las redes es que la gente que habla en las redes habla la que sabe y la que no sabe. Hay Entonces que, uno hay no que sabe- escudriñar bien Uno no allí. sabe quién es, ¿no? Uno tiene que informarse o por lo menos ver, epa, este es cómo se anuncia, este es verdad esto, este es un verdadero médico psiquiatra, esto es esto. Y dicen cosas, por eso te digo, tan atractivas, tan seductoras que uno cae. Sí. Oye, deja el sobrepensamiento, piensa, ¿no? Y entonces tú dices, "Oye, es verdad, esa es la receta, pero cuando lo vas a aplicar, ¿cómo hago?" Entonces es importante eso. Necesitamos a alguien que nos tome de la mano. Alguien, agarrar a alguien, sobar la cabeza como se hacía antes. Literalmente hay que hacerlo. La conexión emocional con el paciente es muy importante también. La comunicación, la empatía, la compasión. Teniendo la empatía como es realmente. que ponerse en el lugar del otro, saber identificarse con su sentimiento. Esa es la primera etapa. Esa es saber cómo te sientes tú. Te viene la segunda, la emoción. Saber cómo es tu emoción. Te viene la tercera, cómo te sientes, ponerme en tus zapatos. Y inspirarme el cuidado de que yo puedo cuidarte, como un cuidado de un hijo. Yo puedo cuidarte y tengo la preparación de ayudarte y lo quiero hacer. Eso ya es compasión, no es lástima. Eso es interesantísimo decirlo. Sí, la diferencia, sí. ¿Le parece que se ha perdido un poco la compasión? Total. Vivimos una sociedad absolutamente hostil. No hay empatía, no hay compasión. Y eso lo decía en una conferencia que di en estos días, Sí, que me invitaron, tuve el placer. claro, le iba a comentar emoción, cerebro y estrés. Sí, esa. ¿Usted nos puede dar unos tips de esa? Estuvo muy buena, muy motivante. Denos algunos tips de esa conferencia, que yo sé que usted lo puede hacer en 3 minutos. Bueno, lo que les acabo ahorita de resumir, todas las actividades no farmacológicas que se pueden hacer y que uno trabaja el cuerpo, como es el dormir, la actividad física, uno trabaja la mente, como es la meditación, como es el yoga, entendiendo la meditación hoy en día como un superpoder. Tú sabes lo que es tu poder poner la atención donde tú quieras y no distraerte. Hoy en día que vivimos deprisa, que vivimos apurados, que vivimos atorados, que vivimos sin parar a darnos cuenta de las cosas. Vivimos el WhatsApp de ese le pusieron una velocidad y tú oyes ahora En 1.5 y en 2. entonces uno no entiende. Entonces los resúmenes de la película tú no ves bien, tú hablas con alguien, no lo ves a los ojos, no sabes que estás escuchando. Entonces la meditación te da ese poder de poder tener atención y eso es importantísimo. Hoy en día se llama control cognitivo también. Entonces es muy importante. La meditación le ha dado a la neurociencia un puesto que probablemente las religiones milenarias hindúes, de la India, de Tíbet, del budismo, se intuía que pasaba algo porque era demasiado poderosa la meditación. Hoy en día la neurociencia lo ha demostrado, que sirve y hay cambios neurobiológicos importantes. Hoy en día muchos países desde muy temprana edad ponen a los niños en sus escuelas a hacer meditación mindfulness. Imagínense cómo se portan esos niños. Atención, foco de atención, mejor aprendizaje entonces, porque estás atendiendo lo que te están diciendo. Y en un currículo, cualquier ejecutivo de cualquier empresa multinacional hoy en día te pone mindfulness como parte de su currículo. Qué interesante. Y luego el alma, las conexiones espirituales, lo que estamos hablando del resumen de la conferencia. Claro. El alma, el espíritu, conexión espiritual, conexión con la naturaleza es muy importante. Escuchar música, bailar. Yo, este médico psiquiatra sí es bonchón, me dice, me manda a bailar. Los esposos, bueno, pero ¿qué le pasa a ese señor? Que me manda a bailar a la esposa. Y digo, bueno, salga a bailar, recrea. Porque tú le preguntas a un paciente, ¿desde cuándo no se divierte usted? O dígame cómo se divierte usted.
no se divierte. No hay diversión en su vida. No hay algo que los saque de su rutina del día a día. Y no es un asunto de recursos económicos, es un asunto de creatividad, de invención, de ponerse creativos, de hacer cosas. Entonces tú le preguntas a un paciente eso y no lo hace. ¿Y qué cosas hizo usted en su juventud que ahora no hace? Nada. Perdí todo, doctor. Entonces, esa rutinización de la vida nos enferma, nos lleva definitivamente al final a una enfermedad. Yo decía en esa conferencia que a nosotros en el día nos tienen que pasar 3 cosas. Una música que nos estremezca, que nos mueva, que nos movilice, que nos emocione. Yo uso la música de las 5 de la mañana, yo no sé ustedes, pero es el que me levanta. Otro, reírme con alguien. Ya con usted me reí hoy. Ya, que me gané el día. Ya gané el día, salvé el día. Check. Y una actividad física. Eso nos ayuda a la anticipación y ya mantenernos estables. Movernos desde todo punto de vista, desde el punto de vista espiritual, físico, todo, mental y del alma. Sí. Rezar, la conexión espiritual, la religión que practique sea su religión, que sea su libertad de religión. Eso es muy importante. Es un bastón junto con la psiquiatría. Claro. Tener la fe es un bastón poderosísimo. Es que se ha demostrado también, la neurociencia ha dicho que cuando tú crees en algo superior a donde tú tienes una fe, tu condición mental es mejor y tu cerebro se protege más. Si crees en algo, llámalo como lo llames. Dios, llámalo santo. Por eso se fervoran muchas imágenes que son creadas por uno. Una virgen, ese fervor, esa vocación que se tiene. Doctor, ¿y usted practica todas esas actividades en su vida? Sí, la he tratado de hacer un hábito en la vida y es lo que uno le dice a los pacientes, que crean el hábito, hábitos higiénicos en la vida. Y trato de hacerlo. Cuando no los hago me siento mal, pero trato de llenar todos esos requisitos, lo que me permite el día a día, pues yo trato de hacerlo. Claro. ¿Con cuáles pacientes ha sentido mayor gratificación de todas las condiciones que ha atendido? ¿Cuál le deja el alma como más fresquita, más tibiecita? Los que parecen al principio que no tienen solución dan una satisfacción muy grande. Sin embargo, todos los pacientes, ya ayudar a un paciente es súper satisfactorio y ustedes como médicos saben cuando ayudan a alguien y lo sacan de algo. Pero mientras más complicado sea la condición clínica y esos pacientes enredados que creen que no tienen solución, entonces uno tiene que trabajar en ello lo que es la expectativa y la perspectiva del tiempo, que en nuestra especialidad los tiempos son muy lentos, a veces al principio. Entonces no vemos los resultados inmediatos, el paciente se desespera, el contexto que rodea al paciente, la familia, el más allegado también se desespera. Hay una presión, si se quiere, sobre el tiempo que uno quiere, pero sin lugar a dudas, el que más satisfacción da es ese paciente que parecía que no pudiera tener ayuda y uno termina saliendo con el ¿Y alguna anécdota, doctor, algún caso que le haya emocionado desde el anonimato, obviamente? ¿Cuál sería? Es que hay mucho. Eso está como cuando uno va a cantar una canción y no se acuerda la letra de la canción. Hay muchísimo. Bueno, recientemente, ese ya llegó casi. Lo que pasa es que uno no puede manifestarlo en el consultorio, pero uno también se conmueve porque uno se involucra un poquito. Un paciente lo voy a decir, el esposo le dice, ya vengo. No volvió. Se perdió el paciente. Y entonces la paciente, se activa, imagínate que te digan ya viene, y no regresa. Y entonces el paciente, se perdió, llamó a los 3 días, ella hizo toda la diligencia de la policía, de declararlo perdido, de buscarlo en las morgues, tú te imaginas todo eso, ¿no? Todo ese Después, para hacer corto el cuento, el relato, el hombre terminó en España, terminaba allá. Entonces la gran pregunta y la gran incógnita que se hace la paciente es ¿por qué se fue la paciente? ¿Por qué se fue el esposo? Entonces es conmovedor por lo que sufre la paciente, y después de ella, por cierto, 27 años de casada. No es que fue una cosa de... Un duelo. Un duelo activo además, porque no se cierra.
Es un duelo que está ahí que tú no terminas de cerrar. Entonces el gran problema de ella es la incertidumbre de qué hacer. Me acabas de conseguir con esa palabra de duelo activo el calificativo cuando, por ejemplo, hay un secuestro. Yo siempre he pensado... Es horrible. No se termina. hablarlo. Sí. Un paciente hospitalizado largo tiempo, una UCI larga, que es un duelo activo, estás todo el tiempo con un pendiente, con una gotera, con una incertidumbre, Claro. que termina de una dolencia crónica. Sí, y esa ruleta de emociones encontradas que genera el duelo, la culpa, la rabia, la negación, la resistencia, la tristeza, la depresión, la indiferencia, qué hago, la incertidumbre, la angustia, la ansiedad. Me llamó muchísimo la atención lo que nombraste hace un momentico del tiempo que es más lento en la patología psiquiátrica, cosa que es absolutamente cierta y que contrasta con el tiempo de la vida cotidiana que atropella total. Estamos en la era de la inmediatez. Claro. Lo que no sabes lo descubres a un clic. Sí. Te preguntas, no tienes ya ni que escribir, Claro. se lo dicta la inteligencia artificial Claro. en el teléfono. Entonces te da la respuesta. Los tiempos, uno está acostumbrado, que los tiempos son tan cortos que esperar semanas para que la evolución del paciente o para ver la progresión de la evolución del paciente y sobre todo un paciente que está realmente crisis. afectado en crisis es eterno. Claro, pero ahorita con los medicamentos que tenemos que son súper potentes, súper mágicos, cambian, entonces uno ha cortado el tiempo de lo que era antes el tiempo de pura psicoterapia. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de un tiempo de crisis de 3 y 6 semanas, que es el tiempo de crisis, intervención en crisis, cuando el paciente en ese tiempo debe pasar los síntomas que motivaron su consulta inicial. Entonces, eso es el tiempo de crisis. Después viene un tiempo de estabilización, entre 8 y 12 semanas, que esos son tiempos absolutamente increíbles hace unos años atrás. Tú mejorar y enderezar un paciente y estabilizar un paciente en semanas es ciencia ficción para nosotros en nuestra especialidad. Porque hay que ver un paciente en crisis, de verdad, un paciente paranoico, un paciente de un trastorno de personalidad disruptivo que esté agresivo, un paciente bipolar agresivo, un paciente bipolar en plena crisis bipolar. Son pacientes duros. Entonces, esos pacientes se estabilizan apenas eso. Y luego un periodo de 4 o 6 meses, donde el paciente ya se puede estar blindado y lleva una vida absolutamente normal. Y luego hay que hacerle un seguimiento. Pero hoy en día lo que está pasando, y tiene también que ver con el tema económico, con el tema país, el tema del presupuesto, el tema de las prioridades, que la consulta psiquiátrica tú la ves y están mejor 2 o 3 consultas y después se pierden y hacen el tratamiento por ellos mismos. Entonces caen en la automedicación, no lo hacen correctamente, entonces al rato vuelven a recaer y entonces vuelven a venir. Entonces ese es otro problema que tenemos también. Hay gente que va a la consulta porque quiere hablar. Sí, solamente la porque gente quiere. va a hablar a la consulta. La gente no nos escuchamos, lo que decía antes, el poder de la atención. No nos escuchamos. Tú no escuchas Quiero a a nadie. alguien que me preste atención. Quiero a alguien que me escuche. Doctor, a mí no me escuchan, yo no sé con quién hablar. Yo no tengo con quién hablar. Eso pasa también con los jóvenes, doctor. No estoy tan claro con los jóvenes, porque como yo veo pocos jóvenes, yo no veo adolescentes. No sé mucho la psicopatología de qué es lo que está ahorita, pero sí debe haber algo de eso también. Yo lo que creo que hay una excesiva información que nos aturde. Y entonces creo que eso nos asordece también, nos pone sordos. No escuchamos lo que tenemos que escuchar, no somos selectivos y nos llenamos una serie de información que a veces ni nos sirve para nada, son intrascendentes. Hablando de escucha, cuéntame de la música. ¿Cuál es tu relación con la música? Claro. ¿Por qué la música? Vamos a relajarnos. ¿Simplemente un gusto o es un gusto aplicado por lo que dijiste también de entra en el ejercicio, en el mindfulness, o sea, cuéntame? Mucho antes de que yo supiera todo esto, como psiquiatra, me gustaba la música, no sé por qué, necesidad. Tú sabes que el venezolano baila primero que camina, tú Sí. sabes, y tú también. Sí. Entonces una cosa de género, una cosa de idiosincrasia, una cosa, no sé, la música me encanta, yo no puedo estar sin música. Y luego, bueno, se dio lo de la locución, en la locución se dio lo del DJ, después musicalizamos una ¿Usted fue radio. primero locutor y luego psiquiatra o lo hizo? No, primero locutor. Primero Yo locutor. estaba estudiando medicina cuando fui locutor, en mis años mozos. Yo hice la mitad de la carrera estudiando
siendo locutor y estudiando medicina. ¿Y el alias? No, eso es de infancia. De infancia. De familia. Ajá. ¿Tú te acuerdas antes que había unos teléfonos que uno llamaba a la casa, que no había celular sin nada, sino que uno llamaba a la casa y voy a llamar a Adriana a la casa, Claro. y uno llamaba, aló, por favor, está Adriana. Entonces decía, aló, por favor, está Rodolfo. Sí, un momentico, Tróvilo. Entonces llamaba. Es un nombre familiar. Más que todo me recuerda mucho la parte familiar. Se fue un mote de niño. De niño. Y la gente que me dice Tróvilo, la gente que me conoce hace mucho Pero tiempo. quedó para Todo, para siempre. el éxito. Tu Porque papá todo- me decía Tróvilo, claro, por eso todo tú me el dices mundo. Tróvilo. Exacto. ¿Verdad? Entonces hay gente de antes que eso. Pero sí, la música forma parte de uno. Si me preguntan un por qué, no sé. O sea, me gusta, me ¿Qué encanta. oyes? ¿Qué tipo De de todo música? tipo de música, me encanta. Hay una que no me gusta mucho que es esa del norte de México, que La Ah, esa sí, sí, no me sí. llega mucho. Hay mucha música que a veces no le llega, no hace clic a uno. Pero hasta la música colombiana me encanta. Todo. Es un scout. La- Centros de reproducción de Tróvilo son espectaculares, Sí. de verdad que sí. La música nuestra nos encanta, Sí. la folclórica, la música del llano, esa gente como canta, Relajante. todo. A mí me gusta ¿Alguna vez mucho. pensó en migrar, doctor? No. Yo no me veo. Es de los optimistas. No, yo quiero que estar aquí con ustedes, perder esto, poder llegar a un sitio, saludar a todos. Eso no. Salud no tiene- mental también, ¿no? Salud mental, porque tú te pones a ver todos esos amigos que andan por ahí, dicen, yo son las 4 de la tarde y no he hablado con nadie. ¿Tú puedes creer eso? Tú te mueres. Uno va a mejor la aquí que parece Sí, parece una amiga saludando. Pero es que es así. Pregunten a los amigos que están por Sí, ahí. es cierto. No, yo estoy solo, no tengo con quién hablar. El cafecito, Que si llegar a acaso una esquina y conversar con el alguien. vecino le llaman señor Jairo. Ah. Y eso también se ha perdido con el tema de la tecnología. Que a veces Claro. montamos el ascensor de todos los días, donde tenemos a todos los vecinos o a todos los compañeros de trabajo, y está cada quien metido en su teléfono móvil. Sí. Claro. Es lo que hablábamos. Sin la atención. Sin la atención. Es lo que hablábamos ese día de la oxitocina. Sí, sí, o sea, sí. que la neurociencia ya ha demostrado, y tú que manejas bien eso de la oxitocina y ustedes, ha demostrado que ser amable te produce oxitocina, porque la oxitocina es la hormona de la confianza, de la empatía, del cariño, de los mimos, un buenos días, un viendo los ojos, una sonrisa, una palmada, un abrazo. Produce oxitocina y la oxitocina es el mejor antídoto contra el cortisol, contra la inflamación, es la Sí. hormona del estrés. Entonces, hoy aquí que tenemos, yo aquí tengo un viaje de oxitocina. Yo le llegué diciendo a Estefanía, me va a dar un baño de oxitocina ahorita. Y qué importante es eso también para los niños, ¿no? El hecho de que se eduquen en un hogar oxitocínico, se podría Sí, decir. pues bueno, ustedes manejan eso. Bueno, sí, está bien, Oxitocina. claro, también. Donde ellos puedan ver amabilidad a su alrededor. Claro, Porque que preparamos con el la ejemplo. amabilidad y la dulzura se pueden cultivar y neurocientíficamente tú puedes crear centros y redes que se van multiplicando con la amabilidad y la dulzura. Igual que la empatía y la compasión, tú la puedes activar y convertirte en una persona que fluyes en eso sin ningún tipo de esfuerzo y sin ninguna proposición racional. Ahora voy a ser empático, como un karma, no, ¿cómo se llama? Un mantra. Un mantra. No, te sale solo. Te sale solo saludar, te sale solo ser amable, te sale solo sonreír. Todo viene de porque uno entra en un ascensor y está todo el mundo pegado al teléfono. Y tú vas a un restaurante y todo el mundo está pegado al teléfono. Cuando qué bonito es una mesa. Mi abuela decía que había que desayunar metiendo los pies debajo de la mesa. Claro. Eso no es bello, eso es sentarse a hablar, el desayuno, sentarse a conversar, sentarse a verse. Eso se ha perdido. Es que lo mejor de la mesa es la sobremesa. La sobremesa. Totalmente. Tal, entonces eso es oxitocina pura. Aparte que inicia la cascada erótica. Claro. O sea, es necesaria. Sí, totalmente. Y una cosa lleva a la otra. O sea, yo voy a alguien y soy amable y esta gente
se queda con ese sabor agradable que significó un gesto de amabilidad, y tal vez el que no se levantó tan temprano pueda ser amable con el siguiente y con el siguiente y con el siguiente. Eso Como es una aquí, cadena de favores. Como una cadena de favores. claro, y eso es aquí en Valencia que le Efecto voltean los dominó. ojos a uno. Yo no entiendo eso es un valencianismo. No, eso era antes, doctora. Yo- Ahora yo- ya se ha no, cambiado. No, pero yo no entiendo eso. Tenemos mucha fama de ser un Entonces, poco y yo me lo serios. comentaba un paciente que fue a Barquisimeto y se sorprendió Sí. de lo amable y de los atentos que eran la gente en Barquisimeto. Los guaros. Los guaros, Los caraqueños también son los caraqueños, Muy abierto. claro. El Yo no sé por qué oriental. nosotros somos así. Pues el oriental es uno llega a la casa de un también, oriental claro. y a los 2 minutos de entrar a la casa ya está en su cuarto, en la cocina, vente. Realmente pienso que el venezolano es muy amigable. Mucho. Muy mucho. amigable, muy Lo amiguero. que pasa es que somos tan buenos que el valenciano con esa volteada de ojo nos ha rayado Pues un bueno, poco. esperemos que esto esté cambiando. Los valencianos, por favor, vamos a comportarnos. Aquí somos 3 valencianos. ¿Usted es valenciano, Sí, doctor? señor. Es magallanero, me imagino. Sí, señor. Ajá. No fue tan convincente. Sí, no sé, doctor, ahí como que tiene su corazoncito en otra parte. Pues bueno, qué excelente, esto ha estado muy bien, Adri. Usted que es la fiscal del tiempo, ¿qué otra cosa le vamos a preguntar aquí al doctor Tróvilo? A ver, ¿qué nos regalas así como para... ¿Qué mensaje te gustaría llevarle a una audiencia? ¿Qué quisieras, además de tus redes, por supuesto, para que nos digas dónde te podemos conseguir? ¿Quién te puede, si tienes un perfil donde des más información de todo esto que hablamos? Por ejemplo, yo he visto que tú tienes unos reels donde hablas de los trastornos de ansiedad. ¿En qué red te podemos conseguir? Estamos en doctor.tróvilo. ¿Ok? ¿Doctor DR o doctor? Doctor DR. dr.tróvilo. De dr.tróvilo. todas maneras ponen Rodolfo Pérez y sale. Exacto. De todas maneras. Y ahí nosotros grabamos unos reels para completar el tiempo que estamos con los pacientes, porque a veces no se quedan con la información completa, a veces están aprensivos, a veces no están escuchando, a veces llegan con la necesidad del desahogo personal, de que uno los escuche. Entonces lo que uno les explica no les llega en el momento que debe llegar. No es el momento terapéutico probablemente. Y luego en frío en casa, cuando lee, cuando ven el reel, dice, pero esto me lo dijo el doctor. Y esto fue lo que conversamos. Oye, pero esto no me había quedado. Esto no lo capté. Entonces, una serie de reels sobre el trastorno de ansiedad para ayudar a los pacientes que sirven para cualquier persona que pueda estar sufriendo de trastorno de ansiedad. E incluso identificarlo. Incluso identificar lo que les ayuda. Y luego hice de trastorno de pánico, cómo identificar el trastorno de pánico, que es importantísimo identificar. Terrible El trastorno de pánico es una sensación de, se puede decir, ¿no? Lo voy a decir, Sí, de diga. inminente muerte, de perder el control, de palpitaciones, de opresión en el pecho, de dificultad respiratoria, de mareo, de sudoración. ¿Qué siente el paciente? Que tiene un infarto. ¿Dónde va el paciente? Al cardiólogo por primera vez. Entonces, el cardiólogo muchas veces, yo trabajo en equipo también con 2 cardiólogos, con 3 cardiólogos que nos refieren pacientes porque saben, no, mira, aquí no hay nada desde el punto de vista de una cardiopatía y que es un trastorno de ansiedad. ¿Qué recomiendan, doctora? Sí, a grandes rasgos es muy difícil, yo sé, dar una manera de manejar estos ataques de pánico, pero vamos a suponer que lo esté viendo en este momento una persona que sienta que lo está padeciendo. De entrada, antes de ir a la consulta, ¿qué debe hacer o cómo debe tratar de dominar esa sensación tan terrible? Lo primero, pensar que va a pasar, que es episódico, que es un episodio, que tiene su límite, va a finalizar, que es como una tormenta neuroquímica, así lo llama la Escuela Norteamericana de Psiquiatría, brainstorm, una tormenta neuroquímica. Entonces esa tormenta se va a ir aplacando sola, se va aplacando sola. Yo tengo muchos pacientes que te llaman, me estoy muriendo, no puedo ser, tengo que verme, me van a llevar a la emergencia. Cuando llega a la emergencia, el paciente está tranquilo ya, sin haberle puesto ningún tipo de medicamento. Luego pensar que es posible no solamente que sea un infarto o una enfermedad oculta, algo raro, algo misterioso, algo neurológico que me esté pasando y que yo no lo sé y que ahora me viene la crisis. Pensar que puede ser un trastorno de ansiedad y que puede ser esa manifestación de una crisis de pánico, de un ataque de pánico. Entender eso. Segundo, calmarse, que es dificilísimo decirle a un paciente que se calme cuando está así, pero entender, por eso es importante la información.
que el paciente entienda que eso puede pasar y que no es realmente un cuadro clínico ni dentro de la cardiopatía ni dentro de la neurología. Pero ¿cómo saberlo? El paciente se aquieta y va a pasar. O sea, se aquieta por lo menos en no hacer cosas que no tenga que hacer, como ir a una emergencia de inmediato o ponerse en búsqueda de ayuda que no es la más necesaria en ese momento, sino esperar a ver qué pasa. Eso yo diría. Lo otro, pensar en recuerdos bonitos. Yo sé que no es el momento, pero si se hace el esfuerzo, se puede lograr hacer. O sea, sustituir ese pensamiento negativista catastrófico de que algo malo me está pasando por probablemente unos pensamientos que sean más agradables y que me den una sensación de calma. Y luego técnicas respiratorias que uno enseña en el paciente, en el consultorio del paciente, que de hecho hay un reel sobre eso, de cómo hacer las técnicas respiratorias que pueden calmar de inmediato. Entonces tú le mandas un mensaje al cerebro: oye, todo está en calma, está respirando bien, porque una de las cosas que le pasa al paciente en un ataque de pánico es que no respira bien, hay dificultad respiratoria. Entonces ya controlar la respiración es un gran logro. Y luego, obviamente, buscar ayuda especializada. Pero generalmente todas esas técnicas las podemos desarrollar una vez que sabemos que tenemos ataque de pánico. Porque la primera vez que te da ataque de pánico, lo más probable es que vayas a la emergencia. Total. Claro, o sea, lo más que probable. como dices tú, el cardiólogo o el médico que te recibe la emergencia, porque cuando descarta, es como un diagnóstico de exclusión. Cuando descarta que no es un infarto, cuando descarta que no es un broncoespasmo, cuando descarta, ¿sí? Sí, pero seguro que ese paciente tiene antecedentes de trastorno de ansiedad. Seguro que tiene meses, años sufriendo ansiedad y no lo sabe. Y hace la crisis de pánico. Y él no ha consultado antes. O consulta y está tomando algún medicamento, está automedicado y no fue lo suficientemente dosis adecuadas para ese tratamiento, para ese diagnóstico. Piensa que es algo orgánico, un ataque cardíaco, con el medicamento voy a mejorar o me tomo un ansiolítico. No, porque los medicamentos nuestros, esto, las benzodiazepinas, los ansiolíticos, son tan mágicos que te pueden quitar un ataque de pánico. Si tienes a la mano en ese momento un medicamento de esto, puede ayudar para neutralizar el ataque de pánico. Pero no como un recurso que lo tiene que hacer de costumbre, sino el ataque de pánico. Y es más, nos sirve a nosotros como metodología diagnóstica. Si a mí me pasa el ataque de pánico con un ansiolítico, quiere decir que tenía que ver con la ansiedad y no tenía que ver con un trastorno orgánico, porque si es un trastorno orgánico real, no va a pasar con un ansiolítico. Para que la audiencia nos entienda, porque la audiencia no es, o no toda es médico, el trastorno de ansiedad es un grado menos, un gateo en comparación con el ataque de pánico. Claro, el trastorno de ansiedad es lo que hablábamos antes, todos los síntomas que hablábamos. Puede estar dimensionado en su expresión clínica, o sea, leve, moderado, pero está ahí. El ataque de pánico es una crisis de pánico que me creo que me voy a morir y perder el control. Eso es lo primero que pasa. No, yo quería que me iba a morir, no se lo deseo a nadie. Frecuente en los aviones también. Sí, porque ahí se suma la parte fobia, el miedo a estar encerrado y el miedo a no tener control de lo que pueda pasar. Eso es otra de las cosas características de la fobia. Entonces los trastornos de ansiedad se pueden complicar y los ataques de pánico también se pueden complicar. Terminan incluso realmente haciendo algún daño orgánico. En estos días estaba leyendo, ahorita que dijiste que la inflamación dolía, y una respuesta inflamatoria que duele, estaba leyendo un artículo donde hay una asociación entre la dismenorrea, el dolor de vientre asociado a la menstruación, y la depresión. Sí. Imagínate como lo trascendente. Y una inflamación sistémica. Me llamó muchísimo la atención, me pareció súper interesante. Que las personas con mayor tendencia a la depresión pudieran tener más dismenorrea o viceversa. Que hoy hay una verdad inequívoca, o sea que no la podemos tapar con un dedo. Y decir lo contrario es vivir la psiquiatría de hace 50 años o vivir la medicina, porque los incluye ustedes. Las emociones hoy en día cambian la neuroquímica de nuestro organismo y eso está demostrado por la neurociencia. Si yo vivo una emoción de rencor, de hostilidad, de resentimiento, de rabia, que estoy permanentemente así, mi neuroquímica es otra en nuestro cortisol, norepinefrina, epinefrina, que si se extiende en el tiempo, afecta nuestra salud física y mental.
Entonces, cuando tú tratas de explicarle a un paciente que tiene un trastorno somatoforme, es decir, que somatiza la enfermedad, tu cuerpo grita lo que la emoción te está dando aquí arriba, entonces tú le explicas, no te lo crees, nadie lo cree, es que los mismos médicos no los creen. Entonces es una verdad inequívoca, contundente, neurocientífica, no es que es una aproximación de un coaching, es una verdad absoluta de que hay un cambio neuroquímico. En cambio, si tú te vas a una emoción de amabilidad, de dulzura, de compasión, de empatía, de estar bien contigo, o sea, sentimientos bonitos, pues tu organismo neuroquímicamente es otro. Está produciendo oxitocina, está produciendo endorfina, está produciendo serotonina, está produciendo dopamina, de los neurotransmisores más nombrados. Pero nuestro organismo tiene una cantidad de neurotransmisores que influyen en nuestra salud mental y física. Bueno, Concho, ahora sí, voy a sacar del tiempo. En síntesis, sea amable, sea dulce, sonría, baile, sea compasivo, sea generoso, escuche música. Mira, y si no le funciona, vaya donde doctor Toño. Mira, Y ayuda sin problema. Sí, óyeme señor. bien, más beneficio le hace al que da que al que recibe. Es así. Si el que es generoso le da al que recibe. Excelente. Gracias, Qué buen gracias por final. haber venido. Los micrófonos para que se Bueno, despida, no, doctor. Un mensaje final para las personas que... No, que yo diría como mensaje final cuando uno saca la psiquiatría del consultorio, que dejen la resistencia y los prejuicios de ir a un médico psiquiatra, y que eso no significa para nada en absoluto, como tú pensaste al principio, de que se está loco, de que uno es poeta, músico y loco. No, la locura es una entidad dentro de la clínica de la psiquiatría, pero hay más de 600 diagnósticos que se pueden hacer. Hay locuras divinas, doctor. Divina, hay unos locos. Eso podemos hacer otro programa hablando de las locuras Claro que divinas. sí. Sí, lo tengo mucho que cortar Sí, porque un placer. tengo invitado de lujo. Un placer. con mil anécdotas y mil maneras de enseñar. Gracias, gracias, de verdad. Gracias a ustedes por dejarnos entrar en sus casas, por vernos en su televisor. Recuerden de suscribirse, de darnos like, de comentar, de transmitir esa información si sienten que les gusta. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima, domingo, 7 de la noche. ¡Chao!